Han sido testigos durante esta semana, Periodismo y Sociedad ha tenido la recepción de toda la ponencia de lo que son las principales propuestas de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Hoy complementamos con Farideh Raful por el Partido Revolucionario Moderno y los aliados. Así que cerramos con broche de oro esta semana senatorial en Periodismo y Sociedad. Don Andrés. Gracias. Saludos para nuestra distinguida amiga, hermana y compañera Farideh Raful. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo a la orden y feliz de poder compartir con todos sus televidentes y con ustedes también. Gracias. Farideh, iniciamos de una vez cuestionando cuál es tu situación actual de la candidatura a senadora por el Distrito Nacional, porque después del coronavirus uno no sabe ya cómo está, todo ha cambiado, ya ha impactado todo, tú estabas recientemente entre las elecciones municipales, pero no tenemos intención. ¿Cuál es la realidad de Farideh Raful? Bueno, sí, todo ha cambiado, la dinámica de hacer política cambió, la vida nos ha cambiado muchísimo, pero el trabajo hay que continuar y como yo siempre digo, esta es una pandemia con la que tenemos que aprender a vivir, no excluirnos de manera total y absoluta de la dinámica del trabajo y de algunas cosas que tenemos que hacer para sobrevivir como seres humanos, sino ajustar algunas cosas más, reinventarnos y redefinir algunas prioridades. La estrategia de la campaña evidentemente cambió, pero nosotros seguimos trabajando. En primera línea nosotros estamos en este momento trabajando con los dirigentes del partido, haciendo las reuniones con los comunitarios, llevando las ayudas necesarias a cada lugar, porque lo principal después de esta pandemia es la salud de la familia dominicana. Y en ese sentido hemos tratado de llevar nuestra mano solidaria con donaciones que hemos recibido, con operativos de fumigación, que no sirven solamente para combatir la pandemia, sino combatir otras plagas que también siguen siendo un problema en cada una de nuestras comunidades, así como tratando de llevar algún tipo de educación a la gente para que aprenda a convivir con esta pandemia y aprenda a cuidarse, aprenda a establecer el distanciamiento social y una serie de cosas. También nosotros, de manera proactiva, como legisladora que soy actualmente, pues hemos sometido algunas propuestas importantes al debate nacional, algunas de ellas fueron acogidas en su momento, eso lo hicimos el 30 de marzo, tanto en materia económica como en materia de salud, porque es nuestro rol, no solamente como legisladora, sino como oposición política, llevar al debate opciones y alternativas para que el gobierno la pueda tomar en cuenta. Es parte de nuestro trabajo. Y en tercer lugar, organizando los equipos en materia electoral, organizando los equipos y caminando, no podemos hacerlo cara a cara en este momento por una cuestión de no exponernos bastante, pero de alguna manera u otra lo estamos haciendo, porque cuando salimos a la calle hacemos este tipo de operativos y la gente sabe que estamos en esas comunidades, se nos acerca y comenzamos a entrar y a preguntar cómo viven. Yo digo que en el fondo yo siempre he sido una investigadora social y donde quiera que voy ando preguntando qué pasa allí, cómo ocurren las cosas y nada humano me es ajeno. Entonces, parte de la necesidad que tenemos de quizás de que la gente entienda lo que estamos haciendo en este momento, una campaña política tan atípica, de seguir representando, porque ya somos representantes de una parte importante de la sociedad ante el Congreso Nacional, de seguir representando es conocer cada una de las cosas que ocurren en nuestro entorno. ¿Qué te plantea la gente cuando tú te sientes mano y dices cara a cara? ¿Perdón? ¿Qué te plantea la gente cuando tú te les acercas en esos... La necesidad fundamentalmente de su empleo. Recuerda que el 53% de la población dominicana vive del sector informal, son personas que se despiertan día a día para ganárselo del día y llevar comida a sus casas. En este momento están totalmente limitadas. Ha habido un programa FASE que el gobierno ha aplicado y que hemos aplaudido desde el primer día, que trae algún tipo de alivio para aquellos empleados que estaban suspendidos o que siguen suspendidos, según lo que manda el Código Laboral, por un tiempo de 90 días, en sus empleos, pero estamos hablando de trabajadores informales, de trabajadores formales. ¿Qué hacemos con los informales, con los que están allí? El gobierno ha dispuesto algunas ayudas. Nosotros hubiéramos querido que se abriera un poco más, que el Estado asumiera envejecientes, que no dependen absolutamente de nada, a personas, a madres solteras
que están también trabajando en el sector informal, que se han visto impedidas de realizar su dinámica laboral como se tenía prevista. Y ahí yo creo que radica la gran crisis del pueblo dominicano, como en muchos países también, la crisis del saber, de la incertidumbre de qué voy a comer mañana, cómo voy a reiniciar mi dinámica laboral, de qué voy a vivir en este momento. Y yo creo que el Estado ha sido un poco precario en buscar alternativas en ese sentido, porque quizás debió plantear que la gente que estaba disponible para un trabajo en particular fuera pues a trabajar en otra área, en la limpieza de las comunidades, en la ayuda solidaria, en el almuerzo que debe servirse a esas comunidades vulnerables con el auspicio del Estado, no solamente la parte económica. Entonces, eso sí preocupa bastante. Y estamos en una situación difícil donde yo siempre digo que lo que tenemos es que cohesionarnos y tratar de aunar esfuerzos para salvaguardar la familia dominicana y el sosiego de la misma. Bien, viene un periodo que es cuando todo pase, hasta poemas y canciones en este sentido hay. Y precisamente ahí me quiero ubicar, me quiero trasladar en el caso de Farideh Raful. Tu nombre es una marca importante en la política nacional, se puede decir, aunque el desarrollo tuyo hasta ahora ha sido básicamente en el Distrito Nacional. Precisamente, tu candidatura a la senaduría ha creado y tiene muchas expectativas. Tiene tantas expectativas que podemos, de mi parte yo veo los embates fuertes que recibes de tus oponentes, un poquito quizás hasta desmesurados por momentos, y entonces en ese aspecto quisiera saber, para que Farideh Raful pueda decirnos, ¿podrá ella presentar un proyecto de candidata a senadora que marque también lo que es un ejercicio en esta demarcación, la más importante del país? Nosotros hemos presentado muchas propuestas. Yo creo que la parte positiva de nuestra candidatura, de nuestro accionar en el Congreso Nacional, no ha sido solo la labor de fiscalizar, como manda la Constitución de la República, que es algo que se me da no solamente por el mandato constitucional, sino que se me da de manera natural, porque esa es mi personalidad. Me gusta hurgar y me gustan las causas justas. Y siempre he sido una persona de, quizás por la forma en que me crié, de estar del lado de las causas justas, sin tratar de denostar a nadie, sin tratar de hacer personal la carrera política. La carrera política es política y una lucha de intereses. Y también hemos hecho muchas propuestas. Hemos hecho propuestas en el sentido legislativo, hemos hecho propuestas, como dije ahora, en el debate nacional para que fueran introducidas, se han aceptado varias, hemos hecho recomendaciones y, por supuesto, nuestras propuestas se mantienen para la senaduría, pero hay cosas que atender urgente. En este momento, después de las consecuencias que trae la pandemia, no sabremos cuándo va a pasar esto. Yo creo que lo importante es prepararnos para convivir con esto. Y convivir con esto significa tratar de que las consecuencias que haya traído esta pandemia, como pueden venir otras, sean menos, impacten menos negativamente y no nos agarre totalmente desprevenido. Hablo en materia de salud, hablo en materia educativa, hablo en materia de trabajo, hablo en todos los sectores, en materia económica también. Pero sobre todo, aquí esto es un problema sanitario, esto es un problema de salud. Aquí se evidencia una vez más que no ha sido una política prioritaria el tema de la salud en la República Dominicana. Estamos hablando que hace 20 años iniciamos un proceso de reforma importantísimo con la aprobación de la Ley General de Salud y no ha sido todavía pues una prioridad dentro de las políticas públicas estatales darle realmente a la salud la importancia que merece. Y sin salud no hay país. Y el papel del Poder Legislativo, Farideh, durante todos estos 20 años, ¿qué ha pasado? Un Poder Legislativo que ha sido muy precario. Eso es una quizás de las motivaciones más importantes para nosotros mantenernos dentro del Congreso Nacional. ¿Todos han sido precarios? Sí, yo creo que sí. Bueno, la Ley de Salud se aprobó en el año 2000, en el Congreso que terminaba en el 2004, en el gobierno donde el Partido Revolucionario Dominicano tuvo una mayoría, como también se aprobó la Ley de Seguridad Social, pero ya a partir de ahí no hubo mayoría, sino que hubo realmente una concentración por parte del poder gobernante del Partido de Liberación Dominicana, del poder legislativo también. Esa concentración de poder llegó hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un Congreso que no tiene la capacidad de fiscalizar es no solamente velar porque los recursos del Estado sean bien aplicados, sino velar porque la ley esté bien aplicada por las personas que tienen que aplicarla.
Y si se está llevando a cabo la ley, si los organismos competentes que mandan la regulación están haciendo el trabajo. Eso ha sido precario. Ha sido precario en materia legislativa porque cuando tú analizas las reformas estructurales necesarias para tener un sistema más justo, de mayor oportunidades y de más derechos dentro de un sistema democrático, te das cuenta que no han sido aprobadas. Tú tienes leyes como la ley de ordenamiento territorial, que tiene que aprobarse lo más rápido posible, pero no la ley posible, la ley que necesitamos. Tenemos la ley de residuos sólidos, sí, porque allá dicen mucho, en el Congreso dice mucho, esa es la ley posible. Dentro de lo posible es la que necesitamos, la que tenemos que aprobar, no la que queremos aprobar porque el lobismo empresarial o el lobismo de algún sector llega al Congreso y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Y de repente el legislador se vuelve un títere y no la persona que tiene que hacer esas leyes. Es una de las motivaciones nuestras para seguir en el Congreso Nacional desde el Senado, no desde la Cámara de Diputados, donde ya estamos, porque hemos visto en carne propia los procedimientos legislativos y el tema de la aprobación. Entonces, esas reformas estructurales tienen que hacerse. Hace 20 años comenzamos reformas importantes en materia de justicia, en materia de salud, y hemos dado paso de avance. No se puede decir que todo hace una retranca, pero después de 20 años tenemos que sentarnos y redefinir cosas y decir qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué lo que no ha funcionado no se ha implementado, si debemos calcular si debemos eliminarlo o debemos replantearnos otras cosas. Eso es parte de las reformas estructurales que, como senadora, nosotros hemos asumido para impulsar desde el Congreso Nacional y hemos hecho compromisario a Luis Abinader como candidato presidencial a esos fines. Ahora bien, cuando tú me preguntas qué más se puede impulsar desde el Congreso, bueno, yo desde la Cámara de Diputados sometí un proyecto de ley que para mí es la sombrilla de todas estas reformas estructurales, que es el proyecto de ley de reorganización de la administración pública. Dentro de los más de 10 proyectos que hemos sometido, que evidentemente no se han aprobado ni han pasado de comisión, porque mi labor fiscalizadora frente al gobierno ha levantado, por supuesto, mucha inconformidad, incluso para poder viabilizar proyectos importantes para el país en el debate nacional. Esa ley de reorganización de la administración pública, cuando en el 2017 la sometimos, después de un estudio y un análisis profundo, multidisciplinario, plantea dos cosas importantes. Redefinir la administración pública sobre dos bases fundamentales: la calidad del gasto público y, sobre todo, la eficiencia de cada institución dentro del Estado y el impacto que tiene en los sectores para lo que fue creada. Eso nos permite poder tener una visión más eficiente del Estado, el Estado como garantista de derechos, el Estado que garantiza los derechos fundamentales, los servicios básicos de la ciudadanía. Y en ese proyecto nosotros hemos planteado la eliminación, fusión y fusión y que también se eliminen, pero que también puedan formar parte de un órgano rector único de muchas instituciones que tienen duplicidad de funciones en el sistema y lo que sirven es para abultar nóminas, no para crear empleos, sino para crear parásitos dentro del sistema. ¿Y cuántas instituciones están en esa situación? ¿Perdón? ¿Cuántas instituciones califican para esa fusión? Ese primer proyecto que hicimos, porque lo estamos dividiendo por etapas, la segunda etapa en el Senado, hablamos de 56 instituciones. Y obviamente, pues, fue sometido a debate. El Ministerio de Administración Pública incluso hizo un seminario internacional dándonos, pues, por supuesto, diciéndonos que estaba de acuerdo con esa reorganización, pero que había que hacerse de otra manera. No importa cómo se haga, hay que hacerlo. Lo que el Estado no puede seguir funcionando de manera parasitaria, poniendo a personas en nóminas que devengan sueldos, que aumentan presupuestos, que no trabajan o que el trabajo que hacen es un trabajo insignificante para lo que necesita el pueblo dominicano. Para que la gente tenga una idea, perdón, Licho, cuando se creó por la Ley de Movilidad y Transporte el tema del Intran, la institución del Intran, el Intran recogió 5 instituciones que estaban dispersas en el sector transporte de la República Dominicana, todavía quedan algunas. En esas 5 instituciones, cuando tú analizabas la nómina de cada uno, había casi 200 abogados. Y tú dices, necesitamos 200 abogados en 5 instituciones estatales. ¿Cuál era la labor que hacía? ¿Quiénes trabajaban? Cuando ese dinero tú lo puedes utilizar perfectamente para tecnificar en el sector transporte, por ejemplo, a personas que necesitan y que el Estado Dominicano que tengan la pericia de poder trabajar ahí donde se requiere. Todo ese tipo de cosas tenemos que redefinirlas y definitivamente ese va a ser nuestra punta de lanza en el Senado de la República para impulsar esas reformas estructurales. Ya la otra parte, que es la de democratizar el Senado, de atender lo urgente como el teletrabajo, que urge,
que lo habíamos planteado en noviembre, cuando vino la pandemia, dijimos, Dios mío, si no hubiéramos imaginado, lo hacemos en la Cámara de Diputados y no lo dejamos para el Senado, que es un tema que ya se viene tratando internacionalmente, pues ya hay que hacerlo, porque ya con el teletrabajo habrá muchas personas que estén en sus casas laborando, pero también tendremos que redefinir las reglas de juego, hasta qué punto un empleador puede saber la eficiencia del empleado si no lo tiene dentro del área de trabajo, quién paga el internet de ese trabajador en su casa, quién paga la luz, cuándo es un accidente laboral, dónde termina y comienza la jornada laboral, si está trabajando desde su hogar, qué vamos a hacer con los cientos de personas que van a perder sus empleos, porque ya yo como empresaria me doy cuenta que de 20 empleados me funcionan perfectamente en sus casas y digo, ¿para qué voy a tener un local alquilado? ¿Para qué voy a pagar energía eléctrica? Si puedo perfectamente tener esos empleados allá y en vez de 20 necesito 7. Entonces hay que ver cómo redefinimos todo eso, por eso sí es urgente, porque tenemos que garantizar derechos no solamente a los trabajadores, sino también al empleador. Eso es parte de las propuestas que tenemos. Y en cuanto a la campaña sucia que hagan los adversarios, cada quien hace lo que lamentablemente puede hacer. Yo no creo que sea... A mí están haciendo campaña sucia los otros. Bueno, no sé si campaña sucia o campaña negativa. Yo realmente estoy muy enfocada en mi trabajo, trato de estar en la calle con la gente, de escuchar. Yo trabajo 16 horas, llego muy extenuada a mi casa realmente, con un niño pequeño. La labor también es un poquito más dura, pero cualquier cosa que hagan o que digan realmente, yo creo que uno ha trabajado y que la gente sabe lo que somos y que las acciones hablan por sí solas. Yo no tengo adversarios. Mis adversarios son simplemente, yo no tengo contendores ni adversarios. Mi adversario es todo aquel que atente contra el dinero del pueblo dominicano y todo aquel que atente contra el honor y la dignidad de la gente. ¿Qué cosa hace falta? Farideh Raful, la diputada, trascendió en la Cámara con una lucha por la transparencia, evidenciando casos particulares que afectaban la administración, la inversión, y eso la llevó a un posicionamiento que parece conectó con el sentir, el deseo de gran parte de la población, y por eso la catapultó a ser una legisladora de estar en la palestra todos los días. ¿Qué cosas cree Farideh que hay que hacer de manera orgánica, institucional, para que la transparencia sea un eje transversal permanente en la administración pública, en todos los poderes del Estado? Mira, nuestra democracia está muy debilitada, es un problema de conciencia, por eso yo digo siempre la democracia se ejerce desde la conciencia, y si tú no concientizas a las personas que tienen el rol de poder fiscalizar y de desarrollar con voluntad política un sistema más transparente, pues no lo vas a tener, y eso es lo triste. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el otro cuatrenio, que no fue cuatrenio, fueron 6 años, del 2010 al 2016, hubo un solo informe disidente de todos los proyectos de leyes que se hicieron, y lo hizo el presidente de mi partido, José Ignacio Paliza. Cuando yo llegué, en menos de 6 meses sometí 4 informes disidentes, que para que la audiencia sepa, un informe disidente no es más que el informe que emitimos cuando pertenecemos a una comisión, cuando no estás de acuerdo con algo y tienes argumentos sólidos para defenderlo en el hemiciclo y tratar de virar un poco la torta para que el hemiciclo se edifique, porque nosotros como congresistas no estudiamos todos los proyectos, es imposible. Se someten cientos y cientos de proyectos y para eso se crean las comisiones. El trabajo real se hace en la comisión y luego en el debate, en el hemiciclo, pues tú te edificas un poco y vas investigando. Yo pienso que es eso, un poco más de conciencia, un poco más de educación acerca de lo que es la democracia, de la independencia de los poderes, el tema de no tener miedo. Yo siempre digo, aquí vivimos con el trujillismo en la cabeza. Yo no viví la época de Trujillo, la sé por la historia, no viví la época de Balaguer, la sé por la historia de mi familia y la persecución que hubo contra cientos y cientos de jóvenes que lucharon por un sistema democrático. Y yo pienso que hay que honrar la memoria de esas personas. Yo no tengo miedo y no debería tener miedo. También hemos creado un sistema de complicidades muy fuerte, donde la gente, el que no hace negocio con alguien, pues trata de manejarse porque mañana lo puede necesitar, y eso no puede funcionar así. Eso no puede funcionar así, porque tú estás agudizando un conflicto que a la larga va a continuar en una sociedad de desigualdad, donde también el narcotráfico
se ha involucrado bastante por la carencia de oportunidades y porque el Estado ha sido ineficiente en las soluciones de las necesidades básicas de la gente. Entonces hay que crear, yo creo que es una cruzada. Nosotros en el Congreso no hemos hecho nada del otro mundo, sino el trabajo. Y hacer el trabajo a veces cuesta, porque te enfrentas a intereses importantes. Y a veces uno ni sabe a quién se está enfrentando. Uno hace el trabajo y punto. Si yo me pongo a pensar en quién me estoy enfrentando y lo que me pueden hacer, pues entonces quizás no lo haría. Uno hace el trabajo y punto. No hay que tener miedo, no hay que callarse. Y te mandan a amedrentar y te mandan a decir cosas y tampoco puedes hacerle caso, porque tú estás ahí para eso, para hacer una defensa real. Y el día que tú no puedas hacerla, pues entonces tienes que quitarte del medio. Yo creo que no necesitamos más congresistas que vayan allí a levantar la mano o que vayan allí con miedo a que mañana qué van a decir de mí. No, usted tiene una posición y si usted está claro en su posición, usted tiene que defenderla con argumentos sólidos. Usted hace una investigación, usted tiene que sacarla a la luz, porque ese es su rol, es lo que le manda la Constitución. Entonces, si no hacemos el trabajo, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Ahora, y fue el tema nuestro allá, que nos levantaron correa y nos hicieron de todo, y por eso se hizo también viral, porque no estaban acostumbrados ni siquiera a la disidencia, o a que una persona investigara realmente. Porque yo puedo dar opiniones, pero también hablo de hechos. Y cuando yo hablo de hechos, por más contracampaña que se me haga desde el Palacio de Gobierno, se caen solas, porque actuamos de cara al sol. Entonces eso, lo importante es eso, seguir haciendo. Ahora, en ese mismo sentido, y dándote toda la razón del mundo que puedes tener, porque el que está oyendo eso lo entiende, cuando el Poder Ejecutivo toma una medida general, me afecta a mí como ciudadano. Cuando un juez dicta una sentencia, afecta a ese amigo mío que condenó, o me afecta a mí, afecta a intereses, pero afecta directamente al ciudadano. En el Congreso, cuando ustedes toman una medida, uno está obligado a aceptar esa medida porque ustedes son parte de los tres poderes del Estado. Entonces, es tan determinante el accionar de ustedes y tan funesto en ocasiones, porque tenemos muchos ejemplos, que quisiera preguntarte, ¿cuándo y por qué se convierte un legislador en títere para que eso entonces me afecte a mí? Hay gente que llega siendo títere. Hay gente que llega siendo títere y hay gente que aspira a seguir siendo títere dentro del Congreso. Como te dije, es un problema de conciencia, de presión, a veces es un problema de valores también, donde la gente, en esta sociedad donde el que más tiene, no importa cómo, es reconocido, tú tienes que analizar muchas cosas. Porque, por ejemplo, tú llegas a un sector y claro, cuando tú ves a una persona, el ser humano es aspiracional. Y cuando tú ves que esa persona aspira a tener una movilidad social, pero entiende que no es en base al trabajo, sino en base a la venta de la droga o porque tiene movilidad social por un tema político, ¿a qué tú crees que va a aspirar? A eso, porque no ve que hay más oportunidades. Estamos creando una generación también y hay que llamar mucho la atención con eso. Por eso yo siempre hablo, hay que apoyar la fuerza productiva nacional, el emprendedurismo, hay que apoyar al sector privado para que sea el principal empleador, hay que dar oportunidades a los jóvenes que se lanzan a hacer negocios, no le podemos cobrar anticipo, tenemos que reanalizar también eso, como tú le cobras lo mismo a un emprendedor que a una persona que tiene una empresa desde hace 70 años instalada en el país completo y le está cobrando, le tiene la misma medida, como para que evitar el crecimiento de eso, aparte de la corrupción, o sea, son muchas cosas, pero por eso yo siempre digo, en este país tiene que haber régimen de consecuencias para que la gente entienda que lo que está mal hecho no se aplaude. Lo que está mal hecho no se aplaude. Y que no son con discursos hipócritas, y que no es con discursos de, ay, a mí no me importa, yo estoy cobrando mi sueldo y punto, que se pueden hacer las transformaciones. Este país necesita a la gente comprometida, a la gente seria, a la gente que cree en un mañana todavía, porque hay mucha gente también que se ha entregado y dice, todo el mundo es igual, no todos somos iguales, porque ni en nuestras casas somos iguales. Somos 6 hermanos y ninguno en mi casa es igual a otro. Y cada uno tiene conceptos diferentes y fuimos criados en la misma casa. No es cierto, ni somos iguales a los padres que nos trajeron al mundo. Y qué lindo que sea así, porque esa es la diversidad y esa es la democracia. Pero para representar a la gente necesitamos personas comprometidas, con formación, con sensibilidad, para entender que no es el crecimiento económico individual lo que importa, sino las políticas públicas que podamos nosotros aprobar en pro de un país más justo, porque ese país más justo nos va a tocar a todos,
No, no, a mí no me importa fulano porque él es un infeliz, va a ser infeliz toda la vida. No, es que cuando tú le garantizas una mejor calidad de vida a fulano, te la está garantizando a ti mismo. Porque decide la capitalidad, porque tiene servicios básicos, porque la gente está mejor educada, porque la gente sabe cuáles son los procesos, porque vivimos en una sociedad, y vuelvo y repito, más justa. Y eso es lo que hay que buscar al final. Y en eso hemos fallado grandemente. La clase política actual ha fallado y tenemos que remendar eso. Faride, ¿se te considera una política revolucionaria, innovadora, que aspira a romper con este conservadurismo de la sociedad dominicana? Tus contendores te están enfrentando sobre la base de propuestas que tú has tenido en función de las 3 causales. O que no he tenido también, que se han inventado. O que no he tenido y se han inventado. Maravillosa la política. Entonces, ¿cómo se ve Faride dentro de esa lucha con esa sociedad conservadora que ha querido venir a romper ahora? Es que, vuelvo y repito, yo velo por una sociedad de derechos que está garantizada en la Constitución de la República. O sea, yo no estoy aparte de absolutamente nada que no sea la defensa de la integridad del ser humano. O sea, se han inventado muchísimas cosas. Yo veo gente que dice, Faride promueve la agenda LGBT. Yo quiero que me busquen a mí una sola propuesta o algún enunciado público donde yo he hablado de eso. El matrimonio, nunca. Eso ni siquiera es un tema de agenda para la comunidad LGBT. O sea, ¿por qué tú lo atribuyes? Es un tema de agenda para personas que están muy preocupadas por ese tema. Habrá que preguntarle por qué. Porque de verdad que la sociedad lo que quiere es garantizar empleo, lo que quiere garantizar es oportunidades, que cuando una niña es violada y su papá la lleva a un destacamento, no la viole el cabo como pasó hace 6 meses, a donde su papá la lleve. La sociedad quiere ver que una mujer cuando es abusada y vaya también a poner una denuncia, sea inmediatamente protegida, que no nos sigan matando a las mujeres, que tengamos las mismas oportunidades, que tengamos el derecho de, sin importar la clase social, por el talento, por la formación que tienes, puedes acceder al mismo trabajo que un muchacho que es hijo de papi y mami, pero también otro tiene el talento para hacerlo, y que el trabajo no te va a discriminar ni por tu posición, ni por tu origen, ni por tu orientación. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una sociedad donde una persona, porque tenga una orientación sexual, el talento y la capacidad que puede ser familia de cualquiera de nosotros, se le impida porque, mira lo que es en una sociedad machista. No, yo quiero gente que aporte con talentos, que aporte con su virtud, que aporte, porque la condición humana es lo más importante. En el tema de las 3 causales es un tema que yo no le he escondido absolutamente a nadie, ni me ando escondiendo con nadie, porque es un tema en el que yo creo. Es un tema que mi convicción me ha llevado a defender en la Comisión de Justicia. Pero yo soy uno entre 190 diputados, que la mayoría piensa lo mismo que yo. Y por eso han defendido las 3 causales y el Código Penal no se ha aprobado. No es que Faride ha paralizado. Yo no sabía que yo tenía tanto poder, así, tú sabes. Yo, pues yo soy presidente de la República, me han acusado hasta... Hay posturas hipócritas en cuanto a las 3 causales por parte de legisladores. Muchísima, porque este país vive de eso. Y cuando tú das la cara de manera frontal, yo no sé si soy progresista, yo no sé si soy conservadora, no. Yo soy una persona que defiende lo que cree. Y lo que cree, trata de hacerlo siempre apegado a los derechos de la gente. Yo creo, las 3 causales, que ha sido un tema muy manipulado, son 3 excepciones, para que en casos de extrema necesidad, la mujer tome decisiones y el Estado le garantice llegar a un sistema sanitario que la va a proteger y la va a cuidar. Porque es muy fácil condenar. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo estoy de acuerdo con 3 causales. Primero, yo soy mujer, yo soy mamá y puedo volver a ser madre mañana. Y si mañana yo tengo una condición de salud, mi hijo que anda por ahí, quizás lo habrán visto en los televidentes, pero es imposible trabajar. Lo vimos. Ahí va. Y soy madre de un niño de 8 años. Si salgo embarazada mañana y tengo que tener otra criatura y de repente mi salud corre riesgo, que el médico me dice que tengo que decidir antes de las 12 semanas, yo tenerme la posibilidad de pensar que ese niño que ustedes vieron ahí atrás de mí puede quedar huérfano si sigo adelante con el embarazo. Y eso es un derecho, porque yo no soy una incubadora, yo soy un ser humano. Entonces, es un derecho que debe analizarse y debemos interpretarlo de manera personal. Y si yo tomo la decisión, puede ser que no la tome y prefiera morirme en el quirófano y entienda que vamos arriba. Pero si yo tomo la decisión, el sistema sanitario debe darme las garantías
de que yo puedo ir a un centro con médicos especializados, no tengo que irme a clínicas clandestinas, hacerme procedimientos donde puedo sí perder la vida y perder la capacidad de seguir reproduciéndome. O en el caso de, por ejemplo, la violación sexual, que quizás es el tema más ríspido en este tema de las 3 causales, que yo siempre le digo a la gente, bueno, sí, es difícil, no es fácil, pero no es una imposición, son 3 excepciones donde le da la oportunidad a la mujer a decidir. Cuando tuvo una niña de 10 años, que es tu hija o tu hermana violada por su papá, que sale embarazada, uno tiene que plantearse seriamente si tú la obligarías a llevar a término ese embarazo, o si no estaría en manos de una decisión que ella pudiera tomar. O sea, son casos excepcionales, eso no va a aumentar el aborto, ni se van a abrir las puertas, porque ustedes saben qué, aquí se hacen abortos diariamente, sí, aunque la ley lo prohíbe. Pero además las 3 causales permiten. Clandestinos sin excepciones, sin excepciones. Y a todos los niveles. A todos los niveles. Y a donde más afecta y donde más se pone en riesgo la salud, en los sectores más pobres. Porque las ricas y las clase media van fuera del país y hacen los procedimientos, tienen médicos amigos que se lo pueden hacer en hospitales muy reconocidos de este país. Entonces, o sea, las 3 causales, ¿tú te consideras que las 3 causales reducirían la cantidad y los riesgos de los abortos que se practican y se practicarán siempre? Y nos permite tener estadísticas también más serias en este país. Nos va a permitir tener más estadísticas serias, y eso es importantísimo. Y le permite a la mujer sentirse tranquila en sus derechos. Y estamos protegiendo a la mujer. Tenemos 2 opciones. O seguimos permitiendo que las mujeres mueran por esas causas, o las protegemos para que puedan seguir viviendo ya con traumas psicológicos, con traumas muy fuertes, o le damos la mano como Estado. El Estado está para garantizar derechos, el Estado está por encima de todo. El Estado tiene que garantizar derechos a todos los ciudadanos, como manda la Constitución de la República, por encima de cualquier tipo de situación o de pensamiento que tengamos cada uno de nosotros de manera particular. Esa es la democracia y eso es un Estado de Derecho. Bien, ojalá que ese punto pues pueda ser definido en un futuro cercano, porque tiene estancado lo que es la actualización del Código Penal. Sí, pasando... ¿Sabes que yo planteé una vez a mi colega de la Comisión de Justicia, que me decían, porque yo siempre he tenido que hacer el informe disidente en la Comisión de Justicia, y me decía, Faride, pero es que entonces eso tiene anclado el Código Penal y ustedes son... Y yo, no. Vamos a plantear algo. Vamos a sacar el tipo penal del Código y hagámosle una ley particular, pero no me condenes de manera absoluta cualquier interrupción antes de las 12 semanas. Y me decían, ay, no, así no. Y yo, pues entonces no podemos, porque estamos... Y la mayoría de los diputados piensan igual que yo, y por eso los diputados han sostenido el tema, lo han dejado ahí, el Senado de la República, ¿no? Y es incluso, hay que recordar en este país que eso fue una decisión del actual presidente de la República Dominicana, que hizo esas observaciones para que se discutieran en el Congreso. Sí. Y su bancada y gente que supuestamente está a su lado no está de acuerdo con eso, pero está de acuerdo con otra. Pues ahí tiene eso perdiendo varios cumpleaños. Yo quisiera plantearte algo, trayendo a colación, sé que en algún momento, cuando muchacho, tenía un deseo de algo que uno veía tan normal, por ejemplo, ir a la playa, pero nunca se atrevía uno a pedirle permiso al papá o a la mamá, porque sabía que eso no se iba a dar, entonces mejor uno se quedaba callado. Cuando escuchaba que tú mencionabas que cuando se disolvió Natrate, AMED y todo eso, que habían 5 instituciones de tránsito, había 200 abogados para esas 5 instituciones. Entonces, eso se resolvió en parte. Entonces, voy al Congreso. Así como habían 200 abogados en esas 5 instituciones de tránsito, hay una nómina supernumeraria en cuanto a diputados nacionales se refiere y en cuanto a senadores, para 44.000, 48.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de personas, y ningún legislador se atreve a hablar de eso. A mí me parece que es una nómina supernumeraria. Eso es la República Dominicana, señor. 157 alcaldías. Y queremos crear más municipios y queremos crear más espacios. Sí, mira, 190 diputados es mucho Congreso en este país, es mucho Congreso, sobre todo para lo que hacemos, ¿verdad?
por lo menos para lo que sale de ahí, yo digo hacemos porque soy diputada, porque la verdad es que mucha gente trabaja mucho ahí. Después que tú estás ahí, yo criticaba mucho el Congreso y cuando entré dije, wow, ¿cuánto trabajo hay aquí? Lástima que poca gente lo haga, o lo haga de manera independiente, porque hay mucha gente que trabaja, hay de todo. Y el Congreso, yo digo, el estamento más democrático dentro del poder político, porque ahí confluye un gran reflejo de la sociedad dominicana. Tú tienes lo mejor y lo peor ahí. Cuando a mí me dicen, ay, pero la sociedad. Esa es la sociedad. Me dicen, ¿cómo puede ser que fulano sea senador o senadora y fulano sea diputado? Y yo, ese representa parte de esta sociedad, que no es la tuya, porque para eso tiene otro representante, pero es la que él representa. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Y esa es la democracia, que él haya llegado ahí o haya llegado ahí. Y si en algún momento tenemos que reorganizar. ¿Tú sabes que antes yo pensaba, antes de ir al Congreso, que era importante plantear la posibilidad de crear un Congreso unicameral? Y después de la reforma constitucional o el intento de reforma del año pasado, yo dije, ay, no, tener un contrapeso aquí en este país, aunque podamos reducir la cantidad de representantes, eso hay que plantearlo en su momento, pero hay que tener un contrapeso. Si hubiera sido unicameral, la reelección pasa. El intento de reelección. Lo que detuvo esa reelección fue la Cámara de Diputados. ¿Qué posibilidad hay de la extensión de la emergencia por parte de ustedes? Qué lío eso. Mira, yo estaba ahora mismo, antes de entrar con ustedes, en discusión. Tenemos una reunión a las 10 de la mañana en la dirección ejecutiva del PRM. Estamos convocados a las 10 de la mañana a una sesión, pero las sesiones siempre comienzan tarde. Tú sabes de eso, Licho. Y la posición en principio nuestra es decirle que no al gobierno. Es la cuarta vez ya que están pidiendo una prórroga. En realidad, me gustaría que se hiciera de manera condicionada, si se va a hacer ya en esta última etapa, porque tú ves que aquí ya a partir de ayer comenzó la segunda fase del proceso que decidió el presidente Medina que se aplicara para la apertura de los comercios. Y cuando tú sales a la calle, yo que estoy en la calle, en los sectores, la vida está normal. Todo el mundo está en los trabajos, los centros comerciales están abiertos, tapones nuevamente, la gente anda muy desprotegida. Cada vez que yo voy a un sector le digo, señores, pónganse la mascarilla por lo menos, vamos a lavarnos las manos, vamos a evitar el contagio, contagiar a otros. Pero hasta el momento, tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM, lo que se tiene a las 8:40 y pico de la mañana es negarle al gobierno dominicano la posibilidad de que siga extendiendo esto, porque también hay un tema político de trasfondo. Y el tema político es plena campaña electoral, y quizás a mí no me gusta tocar ese tema porque yo siempre hablo de la parte humana, que es lo que a mí realmente me importa. Porque la parte política es coyuntural. En 4 semanas de elecciones definiremos muchas cosas en este país. Pero sí hay un trasfondo político. Y el trasfondo político es que nosotros como oposición no hacemos campaña después del toque de queda. Ellos sí la hacen. Y la hacen utilizando la fuerza del Estado. Y eso es muy peligroso. ¿Irás al debate? Tengo hasta las 5 de la tarde para confirmar el debate. El equipo mío y el partido están pues trabajando en ese tema. Tengo entendido que no se ha confirmado la participación tampoco del candidato presidencial del PLD. Mi partido en principio había dicho que todos íbamos a ir si todos los del PLD iban. Así que estoy esperando la decisión del partido antes de tomar la decisión particular. Yo siempre he estado en el debate, yo no tengo problemas con debatir ningún tipo de ideas, pero sí entiendo que el debate siempre debe sostenerse sobre el respeto, sobre el respeto a las diferencias en base a argumentos, y entiendo que siempre que sea sobre esa condición y sobre la verdad, sin manipulaciones, estaremos dispuestos a ir, porque así como no me presto a ninguna jugarreta en contra de nadie, ni a campaña sucia, ni a campaña negativa, ni mucho menos, tampoco me gusta que me la hagan a mí, porque yo creo que el país merece otra cosa, y yo trabajo para otra cosa. Entonces, si se dan las condiciones, estaremos ahí, y si no se dan las condiciones, el debate nuestro sigue siendo con la gente, con el pueblo y con todo aquel que atente contra lo que nosotros defendemos, que es siempre para la dignidad del pueblo dominicano. Faride, hemos visto que hay encuestas presidenciales. ¿Qué números tiene tu candidatura en estos momentos o qué fortalece el posicionamiento? No sé si ha podido medir con la dificultad que hay, con el esquema que hay. ¿Qué posicionamiento tiene? Los equipos se mantienen en medición completa, el partido también, del PLD me mandan, también de todas partes me mandan encuestas. Tú sabes que a mí no me gusta decir eso, porque yo pienso mucho en el trabajo y veo las encuestas como mediciones para
ver dónde están las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y yo digo que el día de las elecciones es cuando se ganan las elecciones. Yo no confío en nada. Ese día es donde mis dirigentes, mi estructura, la de mi partido y la capacidad de movilización que tengamos y la gente que ha logrado sumarse a este proyecto va a ser una realidad que lleguemos al Senado de la República. Sí te puedo adelantar que llevamos una amplia ventaja según todas las mediciones de 20 a 25 puntos porcentuales. Me alegra muchísimo porque me hace sentir un compromiso mayor, en más presión para quedar y hacer las cosas bien. Yo le digo a la gente, yo necesito hacerlo con ustedes, yo no hago nada sola, yo soy la cara de mucha gente que apuesta a esto y que apuesta a una forma de hacer política transformadora real, porque tú tienes que ser coherente con lo que haces y con lo que predicas. Y seguimos trabajando como si tuviéramos 25 abajo. Yo tengo problemas, pero me doy cuenta que estoy muy bien, porque cuando veo ataques en las redes sociales, digo, caramba, dos hombres, una sola mujer, atacando a una sola mujer, yo no sabía que yo era tan poderosa. Entonces yo digo, estoy fuerte, porque mira, cuando dos hombres se ponen para ti, es porque la cosa quiere decir que vamos muy bien. Luis Abinader, están votando. Luis Abinader, ustedes apuestan a que gane la primera vuelta. Total y absolutamente. Yo estoy trabajando para que Luis gane. Pues yo digo siempre, yo quiero ser senadora y si Dios lo permite, seré senadora a partir del 16 de agosto. Pero yo necesito que Luis sea presidente. Porque la mejor forma de que cada proyecto que tenemos sea impulsada y se declare como una política de Estado es teniendo un gobierno a favor. Y yo, que soy incisiva, como diría el doctor Girales, incisiva y obstinada, para no decirme necia, yo sería la persona más necia con mi propio gobierno para que las cosas salieran bien, y confío mucho en Luis como presidente de la República, además de que es una persona seria, se ha ganado el puesto que tiene en la población, hasta el momento ha tenido un trabajo constante desde hace más de 11 años y es una persona que yo quiero enormemente porque tenemos una relación familiar y siempre voy a estar para ayudar. David Collado es una persona muy cuidadosa al endosar apoyos. Sí. Vimos que con Carolina fue entregado políticamente e hizo su trabajo. Lo mismo ha hecho recientemente contigo, no lo ha hecho con el candidato a presidente del PRM. Sí. ¿Cómo se logra esa empatía, Collado Faride, senadora? No, David, la gente no sabe que David y yo tenemos una relación de amistad hace muchos años. David y yo fuimos candidatos a diputados en el 2010. En el 2010, cuando fue mi primera candidatura a la diputación. Y pasamos procesos, hicimos una amistad de hace más de 10 años. Y la hemos mantenido siempre así, como cuidándola, como, tú sabes, porque ya las decisiones de David como político, yo se las respeto, algunas comparto, algunas no las comparto, pero mi relación de amistad siempre entre él y yo se ha mantenido y se ha cosechado con los años. Lo mismo, él a veces me respeta lo mío. Yo creo que en política uno está donde quiere estar y se compromete con quien quiere comprometerse. Yo no puedo obligar a nadie que haga lo contrario. Y yo valoro enormemente porque David ha hecho una gestión ante la alcaldía y ha demostrado que se puede hacer una gestión honesta. Cuando yo que he tomado el tema de la corrupción, veo que una persona joven pasa administrando fondos importantes de una ciudad, de la primera ciudad de América, de la capital de la República Dominicana, y pasa sin ningún tipo de máculas, yo aplaudo ese accionar. Y yo, por supuesto, su apoyo es muy importante. David tiene un liderazgo importante en la capital y estamos trabajando de la mano. Y valoro enormemente eso y seguiremos haciéndolo porque la victoria nuestra es la victoria de un programa, de un proyecto colectivo para que el Senado pueda transformarse y hacer un Senado más dinámico, y David también cree en eso. Bueno, cuando todo pase, dicho, yo quiero un sí nada más de Faride, cuando todo pase y vayas al cine, ¿qué película vas a ver? ¿Cuándo se abrirá el cine? Yo no sé. Bueno, pero se va a abrir. ¿Vas a ver alguna película? Voy a ver, quisiera volver a ver mi película preferida, Cinema Paradiso. ¿Y alguna película dominicana? Mira, tú sabes que voy a ayudar a Robertico en eso, para que tenga mejores guiones. Te dije, vamos a ayudar, tú sabes. Pero sí, mira, tú sabes que antes de irme, primero agradecerle a ustedes la entrevista. Eso salió natural, lo de Robertico y mío. Y fue un momento de camaradería, Robertico. Y ahora también salió natural. Sí, no, pero esa soy yo en mi mundo real. La gente que me conoce lo sabe. A veces me ven tan contestataria, tan peleando tanto, que también es otra de mis facetas. Pero yo soy así, Licho también lo sabe. Yo relajo muchísimas cosas. Pero sí quiero agradecerle a ustedes la oportunidad en esta nueva dinámica de ahora Zoom, y decir, ayer en una reunión
en la circunscripción 3, una dirigente, Mercedes, me recordaba la importancia que tiene nosotros corriendo como candidata a la senaduría del distrito siendo mujer. Y quiero decir y recordar a la gente que el Distrito Nacional solamente ha tenido 2 senadoras, doña Carmen Mendoza de Corniel y doña Milagros Ortiz Bosch, que salió del Senado ya para la vicepresidencia de la República del Ministerio de Educación. Pero me tocó Mercedes, que es dirigente del partido, porque decía también de las pocas mujeres que habían ido al Senado de la República. Y yo decía, mira, yo no había pensado así, es verdad. Y eso es importante, porque cada vez que una mujer da un paso de avance, a las mujeres se nos hace doblemente difícil, sin victimizarnos, la campaña política, porque el hombre llega a su casa, explotado, cansado, se acuesta, se duerme y tiene todo ready. Las mujeres no, pero tú sabes que es así. Las mujeres sí. No, las mujeres tenemos que maquillarnos, que el cabello, que ponernos bonita, que si la cocina, que si la muchacha que nos está ayudando, que si el niño. Y yo digo, caramba, qué importante es que más mujeres lleguemos a esos espacios de poder para animar a otras a que lo hagan. Y vencer también los estereotipos y vencer también las etiquetas, porque hasta hace muy poco, y todavía lo siguen haciendo, muchas personas dicen, esa mujer llegó por fulano, por aquello, porque es muy fácil denigrar la moral de la gente. Y sobre todo se atemorizan. Entonces no hay que tener miedo, hay que seguir adelante. Y a las mujeres que sigan empoderándose, que sigamos trabajando y que no importa lo que digan, sin ruidos, lo que define es el trabajo. Gracias, hermana. A ustedes, gracias, querido Licho. Un trabajo muy fuerte por allá, Licho. Sí, muy bueno, hablamos después. Gracias. Pasa buen día. Señor. Gracias, bye bye. Bye bye, gracias.